Bendigo a Dios por la presencia de ustedes, por todos aquellos que dispusieron pues su vida para venir a oír una razón que posiblemente Dios les haya enviado, o quizás una palabra que les recuerde las cosas que Dios ha hablado en su momento, que por alguna razón hemos olvidado que es importante que las palabras de fe que Dios nos enseña, nosotros cuidemos de que se cumplan en nuestra vida. Mientras la palabra o la escritura no se esté cumpliendo en nuestra vida, quiere decir que nos hace falta atender más lo que Dios dice. Vamos a leer en Salmos capítulo 65. Dice que la llenura del Espíritu Santo viene como consecuencia de hacer unas obras de fe que Dios mismo enseña, y que por toda la Escritura, en los Salmos, más que todo, hay escrituras que nos indican el alabar a Dios, y que el mismo Pablo toma esa porción de escritura para decirnos la manera como podemos ser llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 65 menciona la escritura que dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, tuya es la alabanza. En el versículo 4, bienaventurado el que tú escoges y atraes a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Dios responderá con tremendas cosas a aquellos que estemos procurando vivir de manera justa. Recuerden, el justo por la fe vivirá. La vida del justo la determina las obras de fe que esté haciendo. Por eso dice la Escritura en Deuteronomio, me pareció escuchar en el servicio pasado, oí Deuteronomio, entonces casi se me cruzo por allá. Deuteronomio, capítulo 6, que dice que tendremos justicia cuando cuidemos de hacer todas las cosas que Dios nos manda. Mira, tendremos justicia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Si dice tendremos justicia, eso connota de que la justicia es un efecto, y nos muestra ahí mismo la fórmula para obtener esa justicia. Cuando cuidemos de poner en práctica o por obra todo lo que Dios nos manda, allí es donde vamos a ir teniendo justicia, o vamos a ir viviendo conforme a la justicia de Dios, o nuestra vida va a ser conforme a lo que Dios enseña. Cada vez que usted obedece a lo que Dios manda, usted está haciendo una obra de fe. Y el justo por la fe vivirá. El justo vivirá haciendo las obras que Dios le dice. Quiere decir de que si queremos llegar a calificar como justos, es necesario en primera instancia oír la voz de Dios, para saber qué es lo que Dios manda, para saber qué razón tiene Dios para usted. De manera que al estar atento a esa voz y al seguir esa voz, podamos tener, después de haber hecho lo que Dios dice, podamos tener justicia. Yo no soy justo porque me congrego.
Me congrego para aprender cómo puedo llegar a ser justo. Mira que es casi el mismo mensaje dicho con múltiples palabras. Dios siempre nos lleva a que si queremos vivir o recibir o disfrutar de esa vida que Dios ha puesto delante de nosotros, Él dice, he puesto la vida y la bendición delante de ti. Escoge pues la vida, escoge pues la bendición, para que vivas tú y tu descendencia. De manera que si escoges y te muestra la fórmula de cómo escoger la vida, y te muestra o te da la fórmula de cómo ir escogiendo las bendiciones, que tiene que ver amando a Dios, oyendo, atendiendo a la voz de Dios y siguiéndole a Él. Son los tres aspectos que debemos tener en cuenta para ir alcanzando una vida justa, una vida conforme a lo que la Escritura enseña. El justo por la fe vivirá. El justo se fundamenta, o la vida del justo está fundamentada en las obras de fe que Dios le dice que debe hacer. Y una de las obras de fe es alabar a Dios, es adorar a Dios. La Escritura nos enseña cómo podemos llegar a hacerlo. Ahí mismo en el Salmo capítulo 66. Versículo 1 dice, aclamen a Dios con alegría, canten la gloria de su nombre. ¿Cómo? El pastor está conectado, qué bueno. Versículo 1, aclamen a Dios con alegría. Si usted está en la tierra, le corresponde hacer eso. Canten la gloria de su nombre. Pongan gloria en su alabanza. Digan a Dios. Mira, hablen a Dios, frutos del labio que confiesan su nombre, que reconozcan lo que es Dios para usted. Ahora, ¿cómo usted puede hablar de alguien a quien no conoce? ¿Verdad? ¿Cómo usted puede hablar de una persona que nunca ha tenido un contacto, una relación, una comunión? Imposible. Por eso es la importancia de la comunión con Dios. Obra de fe, una de las obras que Dios dice. Digan a Dios cuán asombrosas son sus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Frutos del labio que confiesan su nombre. Esa es la alabanza, una de las maneras de alabar a Dios es que en su boca permanezca el nombre de Dios, permanezcan las palabras que Dios le ha enseñado. Y son cosas que Dios nos las enseña de múltiples maneras. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Mira la tarea que nos corresponde a nosotros, a los padres. De manera que estas palabras permanezcan en nosotros, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Versículo 4. Son escrituras que nos sirven como ejemplo, nos sirven para nuestra enseñanza. Oye, iglesia, al Señor tu Dios, el Señor tu Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
Recuerda el proverbio: hijo mío, está atento a mis razones, a mis palabras, que mis razones no se apartan de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Dice en el versículo 7, vamos a leer nuevamente el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos, padres. Hablarás de estas palabras estando en tu casa. En tu casa hay que hacer esto. Si toda tu casa quiere andar en los caminos que Dios enseña. Y al acostarte, las repetirás. Cuando te levantes, las repetirás. Las atarás como una señal en tu mano. Que tu manera de conducirte sea conforme a las palabras que estás aprendiendo. Eso es obra de fe. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. La escritura es útil. La escritura está a disposición nuestra para utilizarla, de manera que al usarla podamos aprender, podamos ser enseñados, podamos ser corregidos, encontremos una alternativa de vida en esas escrituras y seamos instruidos en justicia, a fin de que lleguemos poco a poco, vayamos creciendo, lleguemos a ser maduros cada día, lleguemos a ser perfeccionados cada día, a fin de que lleguemos a estar preparados para toda buena obra, de manera que nuestra vida sea conforme o esté fundamentada en las palabras de fe que Dios enseña, a fin que en su tiempo podamos manifestar la justicia de Dios aquí en la tierra. Y puedan decir, este es, o Dios pueda contar contigo, así como contó con Abraham, que Abraham fue amigo de él. Tito. Son palabras que nos muestran cómo podemos llegar a vivir de manera justa. Y nos damos cuenta por ellas de que es necesario abandonar, que es necesario renunciar a la vida que aprendimos antes de conocer a Dios, antes de venir a congregarnos. Entonces, la idea de congregarnos precisamente atender las razones que Dios nos manda. Dios nos manda porque a mí también me dice. Las razones también son para mí. Las razones que Dios dice, por ejemplo, en el versículo 2 del versículo 11 del capítulo 2 en Tito. Capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para que usted y yo nos salvemos, para que usted y yo evitemos las tragedias que allá afuera ocurren y evitemos que sobre nosotros caiga la ira de Dios que va a ser revelada contra aquellos que detienen la verdad. Mientras la Escritura no se cumple en nosotros, quiere decir de que estamos impidiendo que la verdad corra, que la verdad corra. Estamos impidiendo que la verdad se manifieste. Por eso, el justo por la fe vivirá.
El justo, por conducirse de acuerdo a las palabras de fe que Dios le enseña, en él se podrá manifestar o se podrá revelar la justicia de Dios. Mientras eso no se esté dando, quiere decir que estamos impidiendo que la verdad sea manifestada. Por eso, una de las palabras, hace poco vimos una de las enseñanzas, que se cumpla la Escritura en nosotros, para que al cumplirse las Escrituras en nosotros podamos manifestar o podamos hacer que se manifieste o se revele la justicia de Dios en aquel en quien se cumpla las Escrituras. Versículo 11 nuevamente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y nos enseña que renunciando a la impiedad y renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este sistema, en esta tierra, de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa, a fin de que podamos manifestar la piedad y podamos manifestar la justicia de Dios. Para esto es necesario de que renunciemos a la impiedad y renunciemos a los deseos mundanos. Renunciar. Si nos damos cuenta, en la medida que vamos aprendiendo la palabra de fe y vamos viviendo de acuerdo a lo que ella nos enseña, poco a poco vamos a ir siendo lavados. Y en ese lavamiento podemos ir siendo regenerados. Y en esa regeneración podremos mostrar un hombre conforme a la imagen de Dios, en justicia, en verdad, conforme a lo que Dios enseña. Un hombre que va renunciando o ha renunciado a los deseos mundanos, progresivamente va manifestando lo que es Dios aquí en la tierra. Y Dios es justicia. Y Dios lo que está esperando es contar con sus hijos, pero que lo manifiesten como es Él, unos dioses aquí en la tierra. De modo que las Escrituras se puedan cumplir en nuestra vida. Primera de Timoteo, la primera epístola que Pablo le envió a Timoteo. Capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Las palabras que provienen de Dios, cada vez que las oímos, cada vez que las recibimos y cuidamos de que estas palabras se cumplan en nuestra vida, estas palabras nos van a ir nutriendo, nos van a ir fortaleciendo, de manera que nuestra vida, nuestro proceder, sea conforme a lo que Dios dice, conforme a lo que las palabras de fe nos enseñan. De modo que si atendemos a la voz de Dios, donde proviene la fe, y la retenemos, el hecho de retener en nuestro corazón las palabras de Dios, eso mismo va a producir de que nuestra conducta sea conforme a lo que Dios dice. Podamos vivir no como dice el mundo, sino como Dios enseña. Y así podemos mostrar al nuevo hombre, al hombre justo que Dios quiere manifestar en este tiempo.
nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y las fábulas de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, o sea, aprovecha para la salud, pero en cuanto a la fe, para poco aprovecha. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 12. Bueno, sigamos leyendo el versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y esto enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta. Sé ejemplo en amor, en espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, dice Pablo, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Diáconos, servidores de Dios, los que aspiramos a llegar a serlo, estas son unas directrices para todo aquel que quiera servirle a Dios. No descuides, en el 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ella. Que el hecho que usted escuche esto hoy, es necesario que permanezca, esas palabras de fe que usted recibe, permanezcan con usted. Que a donde usted vaya, estas palabras puedan ser reflejadas en su conducta, si las ha retenido, si esas palabras han permanecido en usted. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyen. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En el Evangelio están las claves o la forma para poder salvarnos de la ira de Dios. Sigue diciendo, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, a todo aquel que cuida en poner en práctica lo que Dios enseña. En el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se manifiesta por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por hacer las obras que Dios le indica, se va a manifestar o va a vivir o va a conducirse de forma coherente a lo que Dios enseña. Todo aquel que desea funcionar como justo es necesario que cuide en hacer las obras de fe que Dios le enseña. Mira que digo que Dios le enseña la necesidad que hay de aprender de Dios.
Bienaventurados nosotros que nos congregamos 3 veces a la semana y algunos en 12, 14 o 15 veces al mes. Tenemos oportunidad de aprender de Dios, tenemos la oportunidad de conocer qué es lo que Dios manda y la oportunidad de hacer conforme a lo que Dios dice. Entre más hagamos lo que Dios dice, podemos manifestar lo que es la justicia de Dios. Mire lo que la Escritura dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner en práctica todo lo que Dios manda. Si usted hace un ejemplo de 2 cosas que oiga, usted hace 2 cosas que Dios le ha mandado, en esa proporción usted va a mostrar lo que es la justicia de Dios. Entre más obedezca, su vida o en su vida se va a reflejar o se va a manifestar lo que es la justicia de Dios. Y el justo por la fe vivirá, o el justo determina su vida de acuerdo a lo que obedece a Dios. Quiere decir de que un individuo, si no obedece lo que Dios enseña, jamás podrá llegar a ser justo. Jamás podrá manifestar la justicia de Dios. Jamás. Estos son requisitos indispensables para que la Escritura en cuanto a la justicia de Dios se manifieste en nuestra vida, en esta vida presente, y garantizamos en la vida venidera algo favorable. Versículo 18. Y ahora vamos a mirar las consecuencias de aquel que detiene la verdad de Dios o impide que la justicia de Dios se vea en él, se revele en él. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Usted y yo que estamos oyendo lo que Dios manda, cuando usted y yo no hacemos lo que Dios dice, estamos provocando que la ira de Dios se revele. En vez de revelarse en nosotros la justicia de Dios, se va a revelar en la ira de Dios en nuestra vida. Si descuidamos o desobedecemos las cosas que Dios manda. Si cuidamos de obedecer lo que Dios dice, manifestaremos la justicia de Dios. Pero si no le prestamos atención o no atendemos en hacer lo que Dios manda, también vamos a revelar algo, vamos a manifestar algo: la ira de Dios. La ira de Dios se revela contra los hijos de desobediencia. O la ira de Dios se revela contra aquellos que no le prestan atención a lo que Dios manda. Entonces ahí tenemos el Evangelio, tenemos las claves para evitar de que se revele la ira de Dios en nosotros. Sino que por el contrario, si obedecemos o cuidamos de hacer lo que Dios manda, revelaremos o se revelará en nuestra vida la justicia de Dios. ¿Ya ves? Entonces, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Discúlpame que te repita tanto esto, pero es necesario. El justo por la fe vivirá. El justo, haciendo lo que Dios dice, manifestará la justicia de Dios en él. Pero el injusto, el que desobedece a lo que Dios manda, revelará algo en él: la ira de Dios. Entonces Dios ha puesto delante de ti la vida, la bendición, pero también ha puesto la muerte y ha puesto la maldición. Escoge pues. Escoge pues. Escoge la vida. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y vemos por las Escrituras que dice que el justo
no será desamparado, y su descendencia, la descendencia del justo, no mendigará pan. Y la descendencia de ese justo será para bendición a todas las naciones. ¿Tú quieres eso? ¿No, bendecido? Ahí están las claves. Ahí están las indicaciones que el Evangelio, que la palabra de fe te manifiesta ahora, para librarte o evitar de que la ira de Dios se vaya a revelar en tu vida. No, que por el contrario, que nosotros, cuidando de poner en práctica lo que Dios dice, podamos manifestar o se pueda revelar o se pueda cumplir las Escrituras en cada uno de nosotros. A eso Dios te ha llamado. Y Dios no te ha llamado a inmundicia. Dios no te ha llamado a injusticia. Dios te ha llamado a sacarte, precisamente, o nos ha llamado a sacarnos de esa vida injusta que traíamos, de esa vida inmunda que traíamos, esa vida corrupta, corrompida que teníamos, para ir enseñándonos, enseñando para que aprendamos cómo debemos andar en este tiempo, a fin de que manifestemos lo que es Dios en nuestra vida. Colosenses capítulo 3. Capítulo 3. Mira, qué bueno, mira, son advertencias, son enseñanzas que, bueno, están allí, y creo que estas cosas las oímos en su momento. A través del pastor nos ha machacado, nos ha hablado tantas veces esto. Los que atendemos, o los que de ese entonces que oímos estas mismas palabras, cuidamos de obedecer lo que Dios nos enseña, podemos testificar o dar testimonio que la Escritura es una realidad, son verdaderas, que las Escrituras se cumplen, pero hay que hacer como las Escrituras enseñan. Asimismo, aquel que no presta atención o no ha prestado atención a lo que la Escritura dice, en ese también se cumple la Escritura. Dios es un Dios justo. Dios está tratando con sus hijos. Dios exalta a aquel que reconoce y se humilla, ¿verdad? Pero también reprende a aquel que no atiende lo que Dios dice. Vida eterna a aquel que atiende la voz de Dios. Pero también tiene ira o justa retribución a aquel que no le presta atención a lo que Dios manda. Y usted y yo tenemos bastante tareas por hacer, y hemos aprendido bastantes tareas que Dios encomienda. En aquellas que usted o que hemos puesto en práctica, hemos visto el premio. Pero en aquellas que hemos descuidado, no le hemos prestado atención, también hemos visto la justa retribución. Dios es justicia. Ninguna maldición viene sola. Y te digo, ninguna bendición viene sola. Todo es causado. Y bendito sea el Señor de que Él nos enseña cómo podemos causar las bendiciones. También podemos ver por la Escritura y para nuestro ejemplo cómo se causan las maldiciones. Pero escojamos. Colosenses.
capítulo 3. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. El versículo 16. Las palabras de fe, las palabras de Cristo, las palabras de Dios more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Que el hermano que ha atendido a la voz de Dios y la sigue pueda hacer un buen trabajo sea con Jesús Alberto, con Jesús Joel. Son relativamente pues unos muchachos que sabemos que tienen unas pasiones juveniles que en cualquier momento los arrastra. Asimismo con Casillas de Menezes, con todo aquel que lo necesite, estemos cada uno prestos a enseñarles, a exhortarlos, conforme a la abundancia de palabra de fe que haya en su corazón. Son mandamientos que Dios manda, que Dios ordena. Si queremos recibir de esa vida que Dios ofrece, es necesario hacer esto. Enseñemos, exhortemos con toda sabiduría, conforme a lo que usted ya haya experimentado, haya hecho, así también lo manifieste con su hermano y con todo aquel que le dé la oportunidad. Obra de fe es esta: hacer lo que Dios manda. Obra de fe. De modo que ahí en ese compartir, en esa enseñanza, en esa exhortación, el poder de la sangre de Cristo se pueda activar y nos vaya limpiando de todo pecado. Sigue diciendo, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es obras de fe. Esas son una de las obras que Dios manda a que hagamos. Versículo 5 del mismo capítulo 3. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Hagan morir, desechen la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas. Hagan morir los malos deseos. Hagan morir la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hijos de Dios que sabiendo qué es lo que deben hacer, no le prestan atención. Mientras que Dios nos está pidiendo y nos está diciendo, hijos, ¿quieren manifestar la justicia de Dios? Cuiden de poner en práctica estas cosas que les he enseñado. Cuiden de hacer las cosas que yo les mando. Y vamos a ver las cosas que Dios manda y que es fabuloso, favorable para esta vida presente y para la venidera. A Corintios capítulo 9. Buena pregunta. La segunda. Sí, dice allí, hagan morir la avaricia. Obra de fe, traigan sus diezmos. Obra de fe. ¿Qué pasa? ¿Sonido? Segunda a los Corintios capítulo 9. Versículo 6. Esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno haga,
cada uno obre. De viene de la obra dar, ¿verdad? De un verbo dar, ¿verdad? Una acción, como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando propongamos, cuando hayamos propuesto en nuestro corazón dar con generosidad, hay un poder que se activa a nuestro favor. Dice Dios, el poder de Dios, Él es poderoso para hacer que abunde en aquel que propone dar con generosidad, abunde toda gracia en ese, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Conforme a la Escritura, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su justicia permanece para siempre. Obra de fe es traer los diezmos, ser generoso. Obra de fe que evidencia, le estamos creyendo a Dios. Obra de fe, lo que Dios manda, ser generoso, dar con generosidad, dar con alegría, traer los diezmos, confiando que es Dios quien abre las ventanas de los cielos. Es Dios quien hace que sea derramada bendición hasta que sobreabunde en aquel que diezma. Y es Dios mismo que dice ahí, y también reprenderé al devorador de tu del fruto, de tus finanzas. También Dios, por nosotros hacer esa obra de fe que es el diezmo, el diezmar, Dios mismo reprenderá aquello que esté impidiendo que usted y yo mostremos el fruto de justicia que Él ha establecido. Y el que da semilla al que siembra y da pan al que come, proveerá y multiplicará la semilla que usted y yo sembramos. Y mira lo que viene, y aumentará los frutos de tu justicia. El justo por la fe vivirá. En la medida que usted, por obedecer a lo que Dios dice, por hacer esta obra de fe que tiene que ver con la generosidad, la justicia, los frutos de su justicia serán aumentados. Su vida manifestará lo que es la justicia de Dios. De una manera progresiva, de una manera continua. Va a haber progreso en su vida, va a haber avances, va a haber prosperidad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas avance, que vayas mejorando, que vayas creciendo, que vayas mostrando una vida justa como Dios te enseña, en la medida que vas prosperando tu alma. Para prosperar tu alma es necesario oír la palabra de fe, guardarla, ponerla en práctica, cuidar de poner en práctica todo lo que Dios te manda, de manera que los frutos de tu justicia vayan siendo aumentados, a fin de que estés enriquecido en todo, en toda tu manera de vivir, enriquecido en fe, enriquecido en amor, enriquecido en justicia, en verdad, enriquecido en todas las cosas, pero como resultado de cuidar, de poner en práctica lo que Dios te manda. Estas son las razones que a ti y a mí Dios nos ha mandado en este momento, de manera que aprovechemos y permitamos que se revele en nuestra vida la justicia de Dios. Bendecidos.